Hola, ¿qué tal, capitanes, capitanitas? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Por fin tengo los productos de Chanel, voy a enseñároslos. Empiezo primero con el que menos me ha gustado por una cosa, por un motivo único y especial. Nada más, es pequeño, pero va a bajar un poco mi valoración con respecto a este producto concretamente. Producto concretamente al que me refiero, que es el desodorante Mademoiselle Coco, por supuesto. La presentación ya la estáis viendo, es la típica caja amarfilada, blanco roto, con los contornos en dorado. Atrás, pues, la casa francesa, la casa neoyorquina, aunque sabemos que esto es de París, Francia, la France. Bien, voy a abriros lo que es el desodorante. Desodorante que, cuidado con el desodorante y el bálsamo en lo que es la bruma Verdón, porque es el envasado exactamente igual. Ya cuando presente el otro producto ya pondré uno al lado del otro, pero está empaquetado, no lo voy a abrir ahora. De momento lo que toca es la presentación de este desodorante Coco Mademoiselle, que tiene un taponcito de plástico que da salida a todo lo que es el tapón en dorado, el dispensador, el atomizador, el vaporizador de este desodorante. Desodorante natural en spray que contiene una alta concentración de alcohol. Supongo que será una aleación de aluminio. Todo esto va envuelto en una estructura, en un halo Art Deco. Sin más, voy a echármelo aquí en lo que es la mano. Ya sé cómo huele, sé la potencia que tiene. Y lo que me hace darle una baja valoración en cuanto a lo que es el producto es precisamente la altísima concentración que tiene de alcohol. De momento, al primer momento, cuando te da el primer fogonazo, sí que notas esa sacudida de alcohol en exceso. Yo entiendo que es un producto que tiene que ensalzar el perfume y así lo hace. Una vez que todo ese alcohol se evapora, porque es que es mogollón, es muchísimo alcohol, llega el perfume, la esencia, y es que huele a lo que huele, no hay que darle más vueltas, pero el primer fogonazo es de alcohol y además es que se huele muchísimo el alcohol. Es por ello que le voy a dar un 7 en cuanto a lo que es el producto, el concepto, porque no me gusta que contenga tanto alcohol. También os digo una cosa, no contiene gas este envasado, es todo líquido, es un spray natural, con lo cual sí que aplican el alcohol, pero no deberían, porque hoy en día hay soluciones mucho mejor que el alcohol, y para hacer un desodorante que sea natural, que no contenga ningún tipo de gas, no es necesario aplicar alcoholes, o al menos con semejantes concentraciones. En cuanto al diseño, pues sí, pues un 10, no puedo decir otra cosa. El aroma final es también otro 10. Es que es Mademoiselle, no es otra cosa. Una pequeña concentración, mucho más liviano, mucho más ligero, porque tiene que darle empaque a lo que va a venir después. Y lo que viene después, pues es el agua de colonia, es el perfume o es el concentrado, el elixir, que cuesta pues cerca de unos 300 pavos, 30 mililitros. Aquí os presento lo que es el desodorante, el envasado y la bruma, también el envasado. Son exactamente iguales, con lo cual tener mucho cuidado, no os confundáis a la hora de aplicarlo. Hombre, si os vais a confundir no va a pasar absolutamente nada, porque uno es un desodorante y otro es una bruma hidratante con el aroma de Mademoiselle. Pero claro, es que son idénticos hasta semejante punto. Es el mismo envasado, pero cambia el etiquetaje. Bueno, esta bruma fraîché para el cuerpo, un 10 en todos los sentidos. Tiene el aroma, no contiene alcohol, o al menos yo no se lo noto. Voy a leerlo. Correcto, no he visto que llevase ningún tipo de alcohol, lleva otras cosas, pero no lleva alcohol. Bueno, me ha parecido, como he dicho, un 10 absoluto. Lleva el aroma, tiene persistencia, hidrata mogollón. Y tiene una alta capacidad de penetración y de rendimiento, con lo cual con un spray, pues una difusión, os podéis hacer perfectamente un brazo, otra difusión, otro brazo, dos a lo mejor para el torso, para las piernas, para donde queráis echároslo. La verdad que hidrata muchísimo, me ha dejado muy sorprendido. Lo último para finalizar de esta compra que me han dejado ha sido el perfume para el pelo, 35 mililitros de perfume capilar de este Coco Mademoiselle, que tiene todo el diseño, toda la intención Art Deco de la casa. Voy a sacaros lo que es el botecito de 35 mililitros que tiene un altísimo rendimiento. Recuerdo que esto es perfume capilar, pero es perfume, no es un agua de colonia o algo así que pueda ser mucho más ligero. ¿Cómo se aplica? Muy sencillo. De todas formas, antes de aplicar la aplicación, que se me iba ya, voy a quitaros esto, que es un tapón de plástico que da salida a la corona de diseño Art Deco. Lo sé, no paro de repetirlo, pero es que me encanta. Tiene la corona en plástico, metalizado dorado, y nos encontramos con un vidrio opaco que nos deja ver el color rosado de este perfume capilar.
Como decía, la forma de aplicación es muy sencilla. Directamente hacemos plac, plac y se queda en el cabello. Hombre, yo esto, como tengo el pelito tan corto, pues lo mejor es pasar la mano. Yo ahora mismo es que no tengo un cepillo. Y cepillarlo, por supuesto. O sea, o pasáis la mano, lo cepilláis, o hacéis una difusión de largo alcance para que no sea necesario el cepillado. De todas formas, la casa también nos dice que lo ideal sería aplicarlo en el cepillo y con él en el cepillo, pues ir peinando. Y san se acabó. Precios de los productos. Pues los productos han salido realmente bien de precio. Me ha dejado todo loco porque los 3 productos ha sido un montante de aproximadamente unos 120 euros. Cada producto cuesta pues unos 35, 37, 40 euros aproximadamente. Y ese es el margen que vais a poder encontrar a la hora de comprarlo. Pues nada, capitanes, capitanitas, encantado de estar con vosotros, nos vemos muy pronto. Os recuerdo que si no lo habéis hecho ya, os suscribáis al canal, que le deis al like, que distribuyáis el vídeo por todas vuestras redes sociales y que me visitéis en www.javierorgaz.com. Que nos vemos ya mismamente pues, dentro de un par de días, o uno, quién sabe. Auf Wiedersehen.